historia y financiamiento de las universidades públicas. En esta mesa nos acompaña el doctor Francisco Morales Cepeda y también nos acompaña el doctor Horacio de Jesús Malcampo Moreno. Ambos son de la Universidad Autónoma de Sinaloa, universidad que en los últimos meses ha estado en boca de no pocos periodistas y ha estado en el centro del foco de la atención pública por diversas circunstancias que a lo mejor nuestros ponentes nos explican más adelante. Sin más preámbulo, pues les damos el tiempo a Francisco y a Horacio para que hagan su propia presentación. Bueno, buenos días, gracias por la presentación. Mi nombre es Francisco Morales Cepeda, soy maestro de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Educación, doctor en Geografía por la Universidad de Barcelona y mi especialidad pues tiene que ver de la educación general y de la educación superior en particular. Ese es mi tema de investigación central en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UAS. Y me acompaña pues el doctor Horacio de Jesús Malcampo Moreno, maestro de la Facultad de Psicología. ¿Qué tal? Muy buenos días. Especialmente mi línea de investigación es particularmente en el área de la psicología educativa o de la psicología. Y en eso estamos trabajando en este momento. Gracias. Nosotros vamos a platicar sobre un contexto que a ambos nos interesa, que tiene que ver con la planeación de la educación superior y el contexto que se presenta en estos momentos a partir de triunfo de la educación superior que se aprueba en el 2019. Comenzaré yo con la introducción, el doctor va a continuar, el maestro va a continuar y voy a dar el cierre. La intención para nosotros es generar un panorama general con respecto a lo que implica la educación superior en México y sobre todo el hecho de que no tenemos un panorama homogéneo en todo el sistema educativo nacional a nivel superior, que formalmente lo encabeza desde el ámbito de las universidades la NUYES, la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, y que en el caso de la SEP, pues hay una subsecretaría de Educación Superior, es el escenario formal, ¿no? Y hay varios sistemas educativos, desde las universidades autónomas, las universidades estatales, las universidades tecnológicas, y en un momento determinado nosotros debemos valorar esa historia. No nos vamos a ir muy atrás, simple y sencillamente hablaremos del periodo de expansión del sistema, que comenzó en los años 70 con Echeverría. Siendo presidente de la República Echeverría, y después del movimiento estudiantil del 68, en los años 70, se amplió la cobertura de las universidades a nivel nacional. Esa cobertura comenzó a crecer con el surgimiento de la Universidad Pedagógica Nacional. El surgimiento de la Universidad Pedagógica Nacional es lo que generó las condiciones. El sistema se expande. Aparentemente se congela nuestro. Vamos a retirar, a transmitir la voz cuando vamos a volver a poner la imagen un momento y luego vamos a continuar con la voz por una cuestión de conexión. Bueno, ahí considero que me están escuchando. No tengo una imagen puesta en la mirilla, pero voy a avanzar. Entonces, lo que se presenta como una reforma en la educación superior
no de hecho deliberada, ¿no? Sino a partir del movimiento estudiantil, sobre todo después de la represión del 68 y del 71, y los movimientos guerrilleros que siguieron, se generaron dos grandes sistemas educativos o dos grandes tradiciones, ¿no? Dentro de la educación superior. Por una parte, los sistemas estatales controlados totalmente por el PRI y que siguieron siendo designados los tecnológicos y las universidades estatales. Otra, universidades autónomas que comenzaron a tener dos tradiciones. Una tradición, y hablo en términos generales, ¿no? Una tradición desde el punto de vista de la organización administrativa y de la cobertura. Una son las universidades con elección de rector a través de voto paritario, es decir, a través de los consejos universitarios y a través de los consejeros, maestros y alumnos, y otras con tradición de voto universal. Esas universidades de tradición de voto universal incluían a los trabajadores, a los alumnos, maestros y trabajadores en la elección directa de los rectores. En esa tradición prácticamente no queda ninguna. De Oaxaca, la Universidad Autónoma de Guerrero, la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y Sonora en algún momento que en los años 80 pues perdió su autonomía, ¿no? Que también vivió ese proceso. Por otra parte, tenemos instituciones que tienen una tradición mixta, que ya lo hemos platicado en el caso de los compañeros de la Universidad Autónoma. Por supuesto, agradecemos que nos den la oportunidad de estar hoy aquí. Que es la elección del rector a través del Consejo Universitario y la elección de los directores a través del voto directo, directores de la. Eso es algo que hemos platicado. En este contexto de plática, nosotros consideramos interesante realizar esta plática, este encuentro, y entonces comentar este panorama general, porque podemos periodizar este periodo de expansión hasta los años 90. Bueno, hasta la elección de Echeverría, de Miguel de la Madrid, en el 82, que garantizarse el crecimiento de las universidades de manera significativa. Me refiero no solamente a la cobertura, también que los sistemas al interior comenzaron a ser accionados, la llamada democracia universitaria. Y ahí es donde en los 90 ya cada de Salinas de Gortari, que Miguel Madrid inaugura el periodo de la universidad neoliberal, y Salinas de Gortari, la universidad neoliberal. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque Miguel Madrid sentó las bases para ralentizar la expansión de la educación Echeverría y López Portillo, mientras que Miguel de la Madrid comenzó desde la cuesta. ¿Cuánto finalmente él representó, no? Y en ese contexto está. Salinas avanzó en dos aspectos. Por una parte, elevar a rango constitucional la autonomía universitaria, pero como toda manzana envenenada, pues tenía su trampa, ¿no? Se presenta otra situación que es educativa y las acreditaciones. Que ahí esto es lo que caracteriza al periodo neoliberal hasta nuestros días. Para el año 2019 nosotros plantearíamos que comienza un nuevo periodo, la educación del bienestar, la universidad del bienestar.
De hecho, Andrés Manuel inicia un ensayo con la Universidad de la Ciudad de México, ¿no? Y en este ensayo de la Universidad de la Ciudad de México, que tuvo sus implicaciones incluso al momento de que Andrés Manuel rompe con el PRD y hay un conflicto ahí al interior de la universidad, hay que decir que ni siquiera ahí en esa institución hay una elección directa. Pero ya en su momento, Fox, con esta situación de que el panismo no tenía presencia dentro de las instituciones de educación superior, también desarrolla un sistema educativo que son las universidades tecnológicas. Ahora Andrés Manuel desarrolla las universidades del bienestar. Pero esto, fuera de ser una contradicción o de plantear que es una expansión, hay que ver los números. Hasta los años 80, la educación superior se regía principalmente por instituciones públicas y autónomas, estatales y autónomas. Y después de los años 80, la expansión de las universidades privadas se dio a tal punto que hoy la mitad de la matrícula la atiende la educación privada, la mitad de la matrícula. Y nosotros tenemos 4 millones aproximadamente de universitarios, estudiantes universitarios, cuando en los hechos un país como el nuestro, para alcanzar las condiciones de innovación tecnológica y desarrollo de la ciencia y la tecnología, por tanto, requiere de 8 millones, el doble, y eso no lo hemos alcanzado. Aún así, las presiones internacionales, las presiones de los organismos internacionales, no me refiero al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, por supuesto, me refiero principalmente a la UNESCO y a otros organismos que señalan los déficits en educación superior que tiene México. México debe tener 8 o más millones de estudiantes universitarios, que no los tenemos. Así que son paliativos las universidades tecnológicas de Fox y las universidades del bienestar de Andrés Manuel, son paliativos en medio de una gran necesidad. Pero las universidades estatales y las universidades autónomas que ya existían para los años 70, lejos de crecer en su matrícula de educación superior, se vieron constreñidos, se vieron reducidos. Y esto, bueno, pues tiene sus implicaciones. Pensábamos nosotros que con la Ley General de Educación Superior esto cambiaría, pero tiene sus dificultades, sus bemoles, que podemos ir desmenuzando, ¿no? Pero bueno, esto el doctor, el compañero Horacio Malcampo lo va a comentar y yo continúo en su momento. Muy bien, gracias, doctor Francisco Morales. Efectivamente, la autonomía universitaria ha sido un principio fundamental en el sistema educativo mexicano. La autonomía ha permitido a las instituciones de educación superior gozar de una considerable independencia en la toma de decisiones académicas y administrativas. Esta independencia, esta libertad, se ha considerado esencial para poder fomentar la investigación, la creatividad, la excelencia académica, y ha contribuido a la diversidad y la riqueza del mismo sistema educativo mexicano. No obstante, ha habido un debate creciente sobre la pertinencia y los límites de esta autonomía, y lo cual ha llevado en algunas universidades a entrar en crisis. Algunos argumentan que en ciertos casos la autonomía ha llevado a la falta de responsabilidad y transparencia en la gestión de las universidades, lo que ha dado lugar a problemas de corrupción, de mala administración e incluso en algunos casos a la baja calidad de la educación. Estos desafíos pues, nos han llevado a cuestionarnos la necesidad de revisar y reformar el sistema de educación superior en los estados y además a nivel nacional. La Ley General de Educación Superior, que ya comentaba el doctor Francisco, pues ha sido un paso significativo en esta dirección, la cual busca establecer una regulación más sólida
de las universidades y proporcionar un marco legal para evaluar y garantizar la calidad de la educación superior en México. Sin embargo, es importante que tanto la Ley General de Educación como otras reformas que vengan, pues deben de ser llevadas a cabo de manera cuidadosa y equilibrada. Sobre todo deben de estar enfocadas o ubicadas a resolver las necesidades sociales comunitarias, las necesidades de la misma sociedad. Un aspecto crucial en este proceso de reforma pues es la definición de nuevos indicadores para evaluar precisamente la pertinencia y la calidad de la educación superior. La medición de la excelencia académica no puede basarse únicamente en criterios cuantitativos o en criterios tradicionales de la educación neoliberal, de los cuales estamos todavía siendo evaluados con base a esos nuevos criterios, a pesar de que ya se habla de un nuevo modelo educativo a nivel nacional. Y entre esos criterios, pues tenemos la productividad en investigación, ¿no? Tenemos la matrícula, ¿no? Cómo sostener o mantener la matrícula en las universidades. Entonces, necesitamos transitar a las instituciones de educación superior a que sus programas académicos estén enfocados en las necesidades del país, en la inclusión, la diversidad cultural, socioeconómica, la capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, laborales. Nosotros, entre muchos o entre diferentes indicadores, pues recomendaríamos algunos que no serían exclusivos o únicos, pero que sí nos gustaría tomar en cuenta. Entre ellos, por ejemplo, la relevancia de los programas académicos. Las universidades deben ofrecer programas que se ajusten a las necesidades sociales, culturales, económicas, políticas y regionales. Una vinculación real entre la industria y las universidades. Necesitamos indicadores de inclusión y diversidad. La calidad de la universidad debe buscar apoyarse en su capacidad de atraer y apoyar estudiantes de diversos orígenes y condiciones socioeconómicas. También la adaptación a la tecnología y metodologías innovadoras. Es decir, ahora se habla de cómo trabajar por proyectos en la nueva escuela mexicana, pero en la mayoría de las universidades no se sabe a qué se refiere con ello, no se toma en cuenta. Entonces, además es importante que se incorpore tecnología educativa de vanguardia, tener laboratorios para la creación, laboratorios tecnológicos o de innovación dentro de las universidades o dentro de las unidades académicas, en los cuales se puedan desarrollar objetos de aprendizaje específicos para los temas que van a ver los maestros y que no sea una limitante en cuanto a lo que los maestros podemos llegar a lograr, ¿no? La sustentabilidad y la responsabilidad social también es fundamental. Es decir, la capacidad de las universidades para abordar cuestiones relacionadas con la sustentabilidad y la responsabilidad social, pues es muy importante o fundamental en el contexto actual. Y principalmente esos son algunos de los indicadores que nosotros estaríamos proponiendo, ya que la combinación entre los indicadores tradicionales que ya se manejan en las universidades con las acreditaciones y las certificaciones, combinados con aquellos que midan la relevancia, inclusión, adaptación tecnológica, movilidad estudiantil, resultados de aprendizaje, responsabilidad social, van a contribuir a garantizar una educación superior de excelencia, de calidad, que pueda preparar a los estudiantes para los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos, sobre todo los desafíos regionales a los cuales ellos se están enfrentando, y no buscar todo el tiempo satisfacer las necesidades o los criterios de los empresarios en búsqueda de las oportunidades de trabajo a los jóvenes,
sino que ellos sean capaces de poder innovar y trabajar en otras áreas, incluso en el extranjero, con las nuevas modalidades como el trabajo a distancia. Entonces, bueno, de mi parte en este momento sería todo. Gracias, doctor. Bueno, el panorama que se presenta con las necesidades que implica la reforma a partir de, que insisto, no es una reforma anunciada. La reforma del 70 no fue una reforma anunciada, fue producto del movimiento estudiantil y se centró en la expansión del sistema educativo superior. Esa expansión del sistema educativo superior y la convulsión dentro del movimiento no fue solamente en las universidades autónomas, ¿no? En el caso de Sinaloa, por ejemplo, también fue en el tecnológico, en los tecnológicos, en donde también los estudiantes participaron en esas movilizaciones para la expansión. Estamos hablando de una universidad, la Universidad Autónoma de Sinaloa, que entonces era la Universidad de Sinaloa, que contaba con escasos 1,000 estudiantes. Hoy la universidad tiene 150,000 estudiantes. Es la tercera universidad más grande del país, de las llamadas macrouniversidades. La primera es la UNAM, la segunda es la UDG y la tercera es la UAS. La Universidad Autónoma de Sinaloa es, dentro de las instituciones de educación superior de México, de las más grandes del país, con mayor cobertura. Recibe a alumnos de todo el país. No es una universidad nacional, pero recibe estudiantes de todo el país, principalmente estudiantes de Oaxaca, de Chiapas, ¿sí? En donde, de Sonora, muchos estudiantes, cuando la Unison cerró sus puertas y se volvió elitista, que yo creo que no ha cambiado todavía eso, requiere que se cimbre un poco más la institución. A mí de estudiante en los años 90 me tocó ver esa universidad elitista. Y igual que me tocó ver a la Universidad Autónoma de Chiapas, elitista, ¿sí? En donde las colegiaturas son inalcanzables para un estudiante, mientras que aquí, hasta los años 90, con la rectoría de David Moreno Lizárraga, se aprobaron las cuotas, ¿sí? Se empezó a cobrar la colegiatura anual en la universidad. No se ha detenido este proceso, pero las cuotas universitarias de la UAS son cuotas muy bajas con respecto al resto del país. No las podemos comparar con la UNAM. La UNAM es simbólico, 21 pesos. Si me equivoco, pues me corrigen, ¿no? Yo recuerdo que cuando estuvimos en la huelga de la UNAM del 99, a mí me tocó la huelga de la UNAM del 99, pues nosotros estábamos esperando que se expandiera, pero como luego dicen, permíteme que ese es otro cuento, ¿no? El periodo neoliberal ha tenido resistencias, ¿sí? En las universidades nacionales. El periodo neoliberal de la Universidad Neoliberal, iniciado con Salinas de Gortari, ha tenido resistencias porque la elitización de la universidad superior, el hablar de la calidad educativa en la educación superior y la elitización que ello implicó con los exámenes de ingreso, pero no solamente con los exámenes de ingreso, sino también con todo un aparato de parafernalia, ¿no? En donde se vendió esa idea, no solamente a través de la meritocracia académica, que en los hechos, insisto, pues es una manzana envenenada, porque quedó en ciertas élites intelectuales. No hay que olvidar que CONACYT hasta hace poco era un club de Toby, ¿no? En donde te tenía que recomendar otro investigador. Y va a la par, pues, la cuestión de la elitización de la educación superior, incluso con la exigencia muy fuerte que existe y existió en ese momento, de separar a la educación media superior, aquellas universidades que tenían bachillerato, separarla de la universidad. En el caso de la UNAM, pues esto se detuvo con movimientos estudiantiles, ¿no?
en dos grandes movimientos estudiantiles, uno encabezado en su momento por el CEU, ¿sí? Y otro, estamos hablando de los años 80, ¿no? Y otro encabezado por un movimiento más heterogéneo, ¿no? Y en donde ya había un conflicto más fuerte, que fue en el que nosotros acá empatamos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, cuando las medidas neoliberales se comenzaron a aplicar, primero reformando la ley orgánica, retirando el primer intento de retirar el voto estudiantil, que lo encabezó el hoy gobernador de Sinaloa, ¿no? El doctor Rubén Rocha Moya, siendo rector. Moreno Lizárraga puso las cuotas estudiantiles, ¿no? Incluso trajo a Salinas de Gortari a una entrevista en Radio Universidad, con bombo y platillo lo presentó, pensando que Salinas le iba a dejar al grupo de la corriente socialista, porque la UAS tiene esa historia, ¿no? Dinámica. Había caído el muro de Berlín, el socialismo realmente verdadero, pues había que tirarlo a la basura, ¿no? Todo el cinturón, llamado cinturón rojo de estas universidades, en donde el voto directo era una tradición, o la democracia universitaria se veía más allá del consejo universitario, pues tronó como tronó la Unión Soviética, ¿no? Me dijo en una ocasión un compañero zapatista, yo lo cuento mucho a mis alumnos, en los años 90, con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, este zapatista me decía a mí, oye, Francisco, tú no has sido nunca priista. No, ¿qué pasó? Voy a ser yo priista. Y me dijeron, nosotros sí hemos sido priistas, Pancho. ¿Cómo? Sí, porque el PRI daba tierra. Y como el PRI daba tierra, pues nosotros éramos priistas. El PRI dejó de dar tierra, entonces dejamos de ser priistas. Ah, cañón. Me suena lógico, ¿no? La Unión Soviética cayó, dejaron de dar becas y entonces se acabaron los comunistas en la UAS, ¿no? Así simple y sencillo, ¿no? Bajo esa lógica, ¿no? Revolucionaria. Entonces la corriente socialista primero invita a Salinas, se prepara para la Universidad Neoliberal, el pacto no llega, se pacta con el grupo del PRI y su candidato es Rubén Rocha Moya, y es rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y prepara los cambios, ¿no? Hace los cambios necesarios para que la universidad pase a ser la universidad neoliberal, ¿no? ¿Qué hacemos con ese? Ahorita nada más cambiar el nombre para que no haya confusiones y digan que el maestro Morales está diciendo muchas cosas. Bueno, vamos a detener la cámara para escucharnos mejor en el audio y avanzamos. Miren, no para que crean que me escondo por decir que Rubén era neoliberal, ¿no? El señor gobernador Rubén Rocha Moya le encantaba saludar a Salinas de Gortari. Igual que ahora le encanta saludar a Cabecita de Algodón, nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Casualmente me están hablando ahorita de gobernabilidad del estado de Sinaloa, yo me imagino que por ahí. Pero bueno, al rato les contesto. El punto es, nosotros, ¿qué? La cámara por el audio. Miren, aquí lo que estamos viviendo en el caso de las universidades en este periodo neoliberal, yo pongo ejemplo la UAS porque es un ejemplo paradigmático de cómo su llamada clase política, porque les gusta este concepto de Giovanni Sartori, de clase política, o les gustaba, ¿no? Como también les gustaba globalización y les gustaba tercera revolución científico-tecnológica, incluso la idea de que la caída de la Unión Soviética era el sinónimo de que el capitalismo había ganado y que tenían que adaptar a las circunstancias.
Incluso el señor gobernador hoy, Rubén Rocha Moya, siendo rector, nos decía a nosotros, que éramos el movimiento estudiantil, que éramos trasnochados y que teníamos una idea equivocada. Bueno, nosotros no somos los que pusimos en letras de oro a los estalinistas, ¿no? A este personaje, último presidente del Partido Comunista, con letras de oro aquí en el Congreso del Estado, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar. La universidad como un ejemplo paradigmático, la UAS como un ejemplo paradigmático de la universidad neoliberal, pues se fue al extremo, ¿no? A las acreditaciones, se fue al extremo, a la calidad educativa, y cada vez que hacíamos un cuestionamiento al respecto, la respuesta siempre era la misma, con mucha nobleza, cuando ya no había más debate, ¿no? Es que si no hacemos esto, Francisco, no nos da dinero la SEP. La SEP nos da dinero en función de los indicadores que tenemos de calidad. Y esos indicadores pasan por las acreditaciones. Entonces, no podemos separar las acreditaciones del concepto de calidad educativa. Bueno, otros podrían hablar de acreditaciones y certificaciones, ¿no? Sabemos que acreditaciones tienen que ver con procesos, y ahí es donde está la cuestión de la educación y los servicios, y certificaciones tienen que ver con productos. La planeación estratégica como modelo de planeación de la educación superior, que incluso hasta la fecha se le sigue pidiendo a los candidatos a director que presenten un proyecto basado en esta idea de las matrices FODA, ¿no? Un concepto muy atrasado de la calidad educativa, de la calidad en los procesos y en los productos, ¿no? Cuando ya sabemos que está la planeación territorial, que está la planeación participativa territorial, que hay otra serie de aspectos que implican plantear un proceso de superación del periodo neoliberal y que en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa pues todavía no se da. La universidad está viviendo en estos momentos un proceso de reforma nuevamente no anunciado. Ese hecho de que se esté promoviendo un proceso de reforma no anunciado me parece a mí lo más delicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo proceso de reforma universitaria debe ser anunciado. Los años 70 no lo hizo, los años 90 no lo hizo, fue a chaleco. Las universidades en este momento, a partir de una ley general de educación superior, con las críticas pertinentes al artículo 2, ¿sí? de la ley, de la propia ley, y a la parte de las acreditaciones y el concepto de excelencia que dejaron prácticamente igual la idea neoliberal, ¿no? Y este proceso de negocio. Pero bueno, es parte de la historia de las universidades. Del otro lado, o sea, de las universidades por voto paritario, pues el crujir que hemos platicado es el crujir de la UNAM, ¿no? Es el crujir del Politécnico Nacional, en donde incluso algunos han solicitado la autonomía del Poli, ¿no? Es también cómo se desmembró a la Universidad Pedagógica Nacional. Yo soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y de maestría, y pues, mi padre en paz descanse, se jubiló también de la Universidad Pedagógica Nacional, y mi madre también, mi mamá se jubiló de la Universidad Pedagógica Nacional. Venimos de una tradición universitaria igual que el doctor. Su papá pues fue maestro en la Escuela de Psicología, maestro Horacio Malcampo, doctor Horacio Malcampo, y venimos de una tradición universitaria y tenemos presente, hemos vivido esos procesos de cambio. La UPN pues fue cercenada para que sobreviviera, dijeron, se separó en los estados y ha sido, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, pues un hito en la corrupción. La Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa, con el gobierno de Maloba, vivió un periodo de corrupción muy fuerte, de represión hacia los trabajadores en general, y todavía vivió ese contexto de la universidad neoliberal.
con Quirino, que hoy es nuestro flamante embajador en España, con acuerdo con Morena, con esta parte del llamado primor, ¿sí? Pues vivió otro escenario que no fue mejor, y que no ha sido mejor. Simple y llanamente se ha mantenido esta universidad cercenada, sin un plan de estudios nacional y con las características que implica el incluso el tener un sindicato no propio, sino vinculado al sindicato del Estado, ¿no? Al Stasi. Todo esto lo comento por generar un contexto, y sobre todo por el comentario que hizo el doctor con respecto a qué está sucediendo en la Universidad Autónoma de Sinaloa en estos momentos. En la Universidad Autónoma de Sinaloa está sucediendo en estos momentos un conflicto de interés, un conflicto arriba entre la vieja élite que controlaba a la universidad y la actual élite, ¿no? Que ha controlado a la universidad en los últimos años en el marco de un contexto de reforma universitaria no anunciado, que creo que es a lo que debemos de avanzar con la Ley General de Educación Superior, porque ahora tenemos un contexto a definir, un escenario a definir y una nueva realidad que nos permite, como en el caso de la Unison, recuperar su autonomía, ¿no? Con todo y las dificultades, insisto, de que hace falta que se cimbre esa universidad elitista, como la UABC, para nadie debe ser una ofensa que yo planteé esto, y la propia Universidad Autónoma de Sinaloa, que ha tenido un proceso sui generis, porque la universidad en los años 80 estaba por perder las preparatorias. Se hizo un movimiento de defensa de las preparatorias en el que participó, incluido el actual gobernador, y en eso hay que darle crédito, Rubén Rocha Moya, y la universidad mantuvo sus preparatorias, y en el periodo de Héctor Melesio Cuen Ojeda, las preparatorias vivieron un auge, un gran crecimiento. Pero el nivel superior mantuvo hasta cierto punto sus restricciones. Sin embargo, las condiciones específicas de la UAS permitieron ese crecimiento. ¿Cómo vivimos el actual momento? Que es importante plantearlo, ¿no? El actual momento se vive a partir de esta contradicción y estos conflictos de grupo que por una parte pugnan por abrir a la universidad a una reforma a la ley orgánica, donde pues nos encontramos nosotros, su servidor, y los grupos que desde la élite se disputan el poder. Lo hemos dicho en otras ocasiones, lo más importante en estos momentos para la universidad, para la UAS, igual que para todo el conjunto de las universidades del país, es entrar en una reforma universitaria de hecho, pero organizada y anunciada desde la Secretaría de Educación Pública a partir de la desaparición de la NUYES, porque la NUYES va a desaparecer con la nueva Ley General de Educación Superior, y en este contexto, pues aprovechar el momento histórico en donde varias universidades, incluida la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con todas las dificultades que implicó y que implica que se le ya dado el poder a un partido, en este caso al PAN, ¿sí? Para que administrara la universidad, y que pues es el extremo, ¿no? Es el extremo. Acá en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la universidad surgió un partido que es el PAS, el Partido Sinaloense, y dentro de ella, porque hay que decirlo, para que la universidad se reformara en el 2006 y se desapareciera el voto, que lo inició Rocha, la desaparición, y lo continuó y lo concluyó Cuen en el marco de una negociación, Héctor Melesio Cuen Ojeda, pues tuvo el apoyo de todos los partidos políticos. Hubo un diputado que votó en contra, y siempre se le ha reconocido ese hecho, ¿no? Del voto en contra,
por parte de Feliciano Castro. Pero ese voto en contra no implicó, una golondrina no hace verano, pues, no implicó absolutamente nada. La condición de la universidad con ese cambio en el marco de un interés federal se dio. ¿Por qué? Porque el gobierno neoliberal planteó un modelo de universidad y lo llevó a cabo, ¿sí? Ahora tenemos un proyecto de una universidad del bienestar que para nosotros comienza con la Ley General de Educación Superior y que no ha terminado de cuajar. Y no termina de cuajar porque no hay una expresión directa. Vamos a reformar la educación superior. Es importante que todas las fuerzas universitarias y movimientos universitarios, estudiantes, maestros, trabajadores, participen en el nuevo modelo de universidad, en el nuevo modelo de educación superior, incluidas las universidades autónomas, las universidades estatales, las universidades tecnológicas y los dos sistemas educativos, tecnológicos y del bienestar que formó en su momento Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué planteamos esto? Para concluir y continúa bueno, para concluir. No sé si el maestro quiere hacer un comentario. Bueno, para concluir. Nosotros vemos en la Ley General de Educación Superior una oportunidad para hacer este anuncio. ¿Por qué? Porque ocupamos 4 millones de universitarios más. Son los números los que nos están exigiendo y no va a venir la inteligencia artificial a resolver este problema. La inteligencia artificial no va a venir a resolver este problema. Nosotros requerimos universitarios, ¿sí? En estos momentos la Universidad Autónoma de Sinaloa, que está crujiendo, que incluso ya se separó del cargo al doctor Jesús Madueña Molina, de parte del gobierno, de parte del Poder Judicial, con toda una serie de parafernalias, y que hay que decirlo, nosotros consideramos, yo considero, que ese no es el asunto. Se le ha dicho tanto al señor gobernador Rubén Rocha Moya como al maestro Héctor Melesio Cohen Ojeda o al propio rector ya, sin funciones, que en realidad esto va a continuar en un conflicto abierto, ¿no? Va a ahondar en un conflicto abierto. Y al propio Congreso del Estado y a los diputados, que aquí lo que hay que abrir es el diálogo para una negociación de un momento histórico que nos demanda la apertura de más universidades, la apertura de una ampliación de la cobertura de las universidades, de la atención de las universidades hacia nuevos contextos, y que la solución de ello, para incorporar a 4 millones de jóvenes, necesitamos un modelo, una propuesta de universidad distinta que cuestione, independientemente de nuestros saludos, de nuestros compromisos políticos, ¿sí? Porque tenemos un compromiso político con Morena, que no con el primor, ¿no? Pero sí con Morena, en el sentido de que como generación del 90 que participó en la huelga de la UNAM, saludamos la Ley General de Educación Superior como un gran triunfo porque permite, la gratuidad de la educación superior. 2, que se reconozca como obligatoria la educación superior. Fuimos derrotados por Zedillo porque se nos dijo que la educación superior no estaba contemplada dentro de la gratuidad de la educación y no estaba contemplada dentro de la obligatoriedad de la educación. Hoy es obligatoria y hoy debe ser gratuita. Lamentablemente se pusieron unos plazos muy largos para esa gratuidad y el aletargamiento del movimiento estudiantil a nivel nacional ha generado pues que no se oriente el movimiento hacia allá, sino a temas muy específicos que son cuestionables, ¿no? Y que con esto concluyo. La derecha en América Latina, la derecha en el mundo, viene con una gran fuerza.
y no tenemos materia gris, porque esa materia gris, ese pensamiento crítico se desarrolla en las universidades, no tenemos con qué enfrentar a esa derecha. No tenemos con qué enfrentar a esa derecha porque ya quedó demostrado que pudimos, ¿no? No, podemos. Pues es un fracaso, ¿no? Su discurso es un fracaso. Y lo peor que podemos hacer es andar imitando el discurso de una monarquía cuando nosotros somos una república y lo que hemos de hacer es rescatar. Y perdón, aquí sí voy a ser intervencionista, que no es la tradición de la doctrina Estrada de un sinaloense, ¿no? Pero mientras España siga siendo una monarquía agresiva hacia América Latina, nosotros vamos a seguir teniendo problemas, ¿sí? Necesitamos que se entienda que las repúblicas latinoamericanas necesitan recuperar su propio proyecto, empezando, como se lo dijimos en su momento a Esteban Moctezuma, el sufragio efectivo, no reelección de directores, no reelección de rectores, no reelección, porque eso es lo que ha generado que no haya un cambio dentro de las generaciones y las élites universitarias, porque ya ven que les gusta ese concepto de Giovanni Sartori. Aquí lo vamos a dejar. Gracias, doctor, gracias. Déjame recuperar estos últimos comentarios que hacías, Francisco, en el contexto, digamos, de la discusión que despliegan con muchos interrogantes, ¿no? De qué potencialmente puede ser entendida la idea de autonomía. Y la primera es si el asunto de una reforma legal resuelve el conflicto autonómico, sobre todo en el contexto de las disputas de los grupos que pelean por el botín presupuestal de las universidades públicas. Eso de un lado. De otro lado, el asunto que tocas y que me parece de vital importancia en términos, digamos, de la capacidad de lectura e interpretación que tienen las universidades públicas frente al avance muy agresivo de las universidades privadas. De hecho, yo te diría que la agenda social, por lo menos, la universidad privada se la ha arrebatado a los grupos laicos, para no meterme en broncas. Son los grupos religiosos los que se han agandallado la agenda social del país, porque le han invertido bastante varo a formar intérpretes del momento y del momento social que vivimos, ¿no? Y las universidades públicas están elaborando o estamos elaborando preguntas que no atinan a hacer interpretaciones de coyuntura y mucho menos a hacer interpretaciones de largo calado, ¿no? Y la otra que tiene que ver, digamos, con el campo técnico, ¿no? El campo mexicano es una desgracia y no dejo de pensar que Chapingo ha sido la productora de los secretarios de Agricultura de este país, ¿no? Y así tienen al campo mexicano. Entonces yo no sé si esta idea de la universidad pública sigue siendo el referente de los gobernantes o quienes participamos en las universidades públicas tendríamos que ser mucho más agresivos en términos de recuperar nuestra presencia en el contexto, digamos, de los distintos problemas nacionales, ¿no? Porque parece que estamos como cediendo mucho, ¿no? No sé qué opinión les merece, ¿no? Sí, bueno, ¿qué tal? Por un lado, efectivamente, las universidades públicas, como ya lo describía muy bien el doctor Francisco Morales, desde que surge esta idea de la universidad neoliberal, se ha alejado de los fenómenos sociales, culturales, económicos
y políticos mundanos, es decir, de las personas de a pie, ¿no? Y así como mencionas en relación al campo, también está el campo pesquero, es decir, el ganadero, ¿no? Donde quienes se aprovechan de las riquezas naturales que tiene nuestro país, pues son algunas empresas o empresarios que tienden a monopolizar, ¿no? En el caso del campo, pues aquellos que tienen las grandes bodegas, aquellos que pueden comprar muy barato, todo lo que es el grano, todo lo que se irá a producir, y lo mismo ocurre con los pescadores, ¿no? Entonces, definitivamente la universidad pública ha dejado de ser punta de lanza en relación a la investigación en el campo, en la pesca, en la ganadería. Se ha dejado de enviar, en el caso, por ejemplo, del servicio social, durante los años 60, los años 70, las universidades públicas mandaban a sus brigadistas de servicio social precisamente agrónomos, ingenieros, a que fueran a la comunidad y ayudaran en el desarrollo económico, ¿no? de las poblaciones. Ya no se hace. Cerca del 40% de los brigadistas de servicio social, al menos en la Universidad Autónoma de Sinaloa, son de consumo interno, es decir, se quedan para resolver procesos administrativos propios de la misma universidad, ¿no? En los diferentes departamentos de ella. Entonces, por un lado, sí consideramos que debe generarse un marco legal que pueda promover ciertas condiciones en las cuales la universidad vuelva a participar socialmente, pero también necesitamos que los universitarios desarrollar como maestros, investigadores, desarrollar el pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico de nuestros estudiantes y sobre todo el compromiso social y el compromiso comunitario. Entonces necesitamos avanzar también en ese sentido y no pensar que todo se puede llegar a resolver única y exclusivamente con un marco legal, aunque sí es necesario para mejorar las condiciones en las cuales nosotros podamos intervenir de otra manera, ¿no? Entonces, en ese sentido sería mi participación. Sí, mira, sobre todo, doctor, en el contexto de que no puede haber ley sin movimiento social. O sea, sin el usuario de esa ley, durante muchos años la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no tuvo usuario, ¿no? De hecho, muchos aspectos que permitieron que se contrarreformara la ley, el artículo 27 constitucional, ya que hablamos de campo, ¿no? Y que no lo ha recuperado Andrés Manuel López Obrador, no lo ha recuperado Morena. Las mineras siguen siendo las grandes dueñas del territorio nacional. No ha tocado el artículo 27 constitucional y es uno de los grandes reclamos de la sociedad. Incluso trascender a esa situación y plantear cómo han mutado los conceptos. El concepto de expropiación en el periodo neoliberal era la expropiación de los ricos, expropiando los ejidos, ¿no? Para el beneficio de las mineras. ¿Sí? O sea, una mutación del propio concepto de expropiación. Y así como mutó el concepto de expropiación, también mutó el concepto de universidad pública. La universidad pública como el proyecto de nación se esfumó, no existe. ¿Sí? El reclamo, el debate que hemos platicado en varias ocasiones, ¿no? Sobre el futuro de la universidad y este debate con Lombardo Toledano, ¿no? Este debate no existe, pues. Y esa falta del actor que debate esas ideas también hace vacía la ley. También hace vacía la ley. Y ahí es donde nosotros tenemos una responsabilidad como universitarios, como maestros universitarios, y hay que decirlo con un lenguaje coloquial, lo podemos decir también como el meme, ¿no? Doctor, no puede decir usted eso, pero mira, los maestros estamos paniqueados,
¿sí? En la UAS se corrieron a 300, 600 maestros universitarios después del 2006, después de la reforma. De esos maestros, 300 volvieron y 300 todavía tienen demandas. Y se le ha dicho al señor gobernador, señor, hay que resolver el problema de los agravios primero. No se meta a andar queriendo meter al bote a nadie. Resuelve el problema de más de 300 familias que están en la desgracia y que este periodo neoliberal llevó allá. No es que la burra sea arisca, es que le hicieron por la vía de la represión, ¿sí? Como parte de ese proceso, los maestros universitarios, los trabajadores universitarios, no tenemos derechos. El patrón nos corre en el momento que quiera, ¿sí? Y los sindicatos que tenemos son sindicatos no solamente blancos, ¿sí? Son sindicatos de membrete, que no nos permiten a nosotros ejercer la libertad de cátedra, que además es parte de la manzana envenenada, ¿no? La autonomía y la libertad de cátedra elevada a rango constitucional, pero al mismo tiempo el te corro cuando yo quiero. Óyeme, complicado, ¿no? Si esta conversación lo hubiésemos tenido hace 5 años, además no la hubiésemos tenido. ¿Por qué? Porque la represión dentro de las universidades, antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, era terrible, terrible, ¿sí? La persecución al pensamiento libre, no al pensamiento crítico, al pensamiento libre. No, lo que se buscó imponer es un pensamiento único a partir de la elitización de la educación. Y se subieron al barco gente que solamente repetía lo que el burócrata decía. O sea, se volvió una élite burocrática por encima de los profesores, por encima de los estudiantes. Y ese movimiento, ese cambio de punto de gravedad es lo que hay que modificar. O sea, hay que volver a la gravedad a las aulas. La gravedad debe de estar en las aulas, en la docencia, no en las élites burocráticas. Porque mientras las élites burocráticas mantengan la gravedad y la definición de la universidad pública, no va a haber mentalidad, no va a haber pensamiento crítico, no va a haber pensamiento libre, pensamiento científico al servicio de la sociedad. No va a ser así. Y no va a haber proyecto nacional. Las universidades deben de vivir un crecimiento, nuevamente, una masificación, pero no sin anunciarla. Debe ser anunciada. Vamos a reformar la educación superior y entrar todas las universidades en ese proceso de reforma para que la ley tenga sentido. Y ahí es donde tenemos 2 candados que ha puesto la NUYES y todos los grupos de interés neoliberales, todas las élites que se construyeron con Salinas. El artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, que es lo que detiene la reforma a la ley orgánica en el caso de la UAS, que es que se tiene que consultar a la comunidad y a las autoridades universitarias, ¿sí? Y que detiene también la reforma en la UNAM, la reforma en el POLI, todas las reformas. Donde hay condiciones de acuerdo político, como el caso de Sonora, se llega a un acuerdo de una universidad, lo más revolucionario, al voto paritario. ¿No? Qué revolucionario, ¿no? Sabemos a dónde termina el voto paritario. Caso de la UNAM, sabemos a dónde termina. A mí me parece un punto más avanzado, y lo digo aquí abiertamente. Lamentablemente no se ejerce como han criticado los compañeros de Tamaulipas, la elección de los directores por la comunidad. Incluso eso perdió la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los consejos técnicos, los directores los convocan cuando quieren, ¿no? Ellos dependen enteramente de la rectoría y de los grupos burocráticos elitizados de esa burocracia, ¿sí? Están repartidos los directores entre esa élite. Tantos controla el director, el secretario de esta sección, tantos controla el otro secretario. Se perdió, pues.
De abajo hacia arriba no hay nada. Y tampoco hay forma de construir. La Ley General de Educación Superior abre un proceso para impulsar reformas a esa ley que antes no existía, no había un punto de referencia. Ahora lo tenemos, pero efectivamente no es una solución per se, no lo es. Y la otra cuestión que también es importante, porque a veces lo perdemos de vista, ¿no? Para llegar en donde estamos, hubo un acuerdo político. Para llegar a donde estamos, a este nivel de inmovilidad de las universidades, hubo un acuerdo político. Y para desatar ese potencial, necesita existir ese acuerdo político. Pero, bueno, nos hemos entretenido en otras cosas, y así como el artículo 27 constitucional está pendiente de ser recuperado, así también está pendiente de recuperarse una gran reforma educativa a nivel superior. Se hizo a nivel básico, con la llamada nueva escuela mexicana, ¿no? Que habría que desmenuzarla también, ¿sí? Pero esta visión de la escuela de puertas abiertas, que está implícita en la nueva escuela mexicana, también se debe traer a la educación superior. Esta parte, ¿no? Porque yo cuestiono la otra. Antes repetíamos globalización, antes repetíamos calidad educativa, pues se me hace muy extremo, ¿no? Ahora repetir de colonial y género nada más porque viene ahí. Eso no es propio de la tradición universitaria, ¿no? Propio de la tradición universitaria es debatir absolutamente todo. Absolutamente todas las ideas deben ser debatidas. Y ahí es donde se ha perdido esa tradición de la universalidad del pensamiento, ¿no? La tradición de que sembró José Ingenieros, ¿no? Debatirlo absolutamente todo, ¿sí? La tradición, pudiéramos hablar de Córdoba, ¿no? Pero eso está muy lejos de nosotros. Más cerca a nosotros están los movimientos estudiantiles del 60, del 70. Más cerca a nosotros está el movimiento estudiantil derrotado del 90, al que pertenecemos nosotros. Al que le gritaban trasnochados, a los que les gritaban que estábamos en contra de lo que era inevitable, porque había caído el muro de Berlín, porque había caído la Unión Soviética. Cayó para ellos, que tenían sus becas soviéticas, su comunismo realmente verdadero. Para nosotros no. Nosotros sabíamos que iba a caer la Unión Soviética. Sabíamos, porque estábamos en la periferia, y sabíamos que eso no era pensamiento libre. Nosotros ganamos, nosotros triunfamos, y ellos nos quieren engañar, como dice Mario Benedetti. Nos están cambiando las palabras, nos están cambiando los conceptos. Ahora que les gusta eso de la narrativa, ¿no? Hay que debatir, y hay que abrir el debate a nivel nacional de las universidades, y hay que reconocer esta sorpresa, incluso cómo nace el Yo Soy 132 en la Ibero, ¿no? Es más factible que haya una huelga de universidades privadas que una huelga de universidades públicas. Son más conscientes los estudiantes, tienen más pensamiento crítico los estudiantes de escuelas privadas. ¿Por qué motivo? Porque han agredido a los profesores, porque han agredido a los trabajadores, porque nos tienen en el apartado A, en donde en cualquier momento un rector nos puede correr, y el sindicato ni siquiera echar, no nos va a defender. Ese es el problema. Los maestros están lampareados, como decimos nosotros, ¿no? En el concepto de la casa de un venado. Permítanme la imagen, ¿no? Por ser sinaloense y del noroeste de México. Estamos venadeados, estamos lampareados, pero hay que salir de eso. Yo considero que es el momento de poner sobre la mesa, y lo he dicho varias veces, las trincheras de ideas, las revoluciones culturales son sumamente importantes para que las revoluciones sociales existan, son fundamentales,
Si no hay una revolución cultural, una revolución educativa en México, no va a haber cuarta transformación. Eso es un mito. Es un eslogan que parecía trampa, igual que la trampa de Salinas, porque parecía una trampa como la idea de la industria 4.0, empatar a la universidad con la industria 4.0 y volvernos a vender la idea de la cuarta transformación como industria 4.0. Parecía, permítame, porque yo soy una persona que no cree en las casualidades, ¿no? Un poco soy paranoico, pero en política y los políticos no actúan de manera honesta, ¿sí? Actúan siempre con un interés que cada vez está más lejos de nuestra geografía, con todo y que hablamos ahora de territorio, ¿no? Está más lejos de nuestra geografía. El discurso de género, derechos humanos y ambiente es la agenda de Brasil 92, es la agenda de la izquierda woke norteamericana, ¿no? Con Al Gore al frente. Hoy se tienen más datos, más información, y en todo caso, nuestros valores, los valores de México, de nuestra república, del sistema político más avanzado de la humanidad, que es la república, un ciudadano, un voto. ¿Cómo los estamos construyendo? Los tiene que construir la universidad, los tiene que formar la universidad, la formación de ciudadanía, de esos ciudadanos que administren las leyes, que usen las leyes, que ejerzan los derechos y las obligaciones. No lo va a venir a hacer una inteligencia artificial, lo tiene que hacer el ciudadano, y el ciudadano tiene que organizar y definir el futuro de esa tecnología. Pero definitivamente yo no me como el cuento de salinismo que decía, es que es inevitable el capitalismo. Es inevitable el capitalismo, porque el capitalismo ganó y mira, la tecnología es sinónimo de capitalismo. No, es sinónimo en un país como el nuestro que es consumidor, y deliberadamente se detuvo a las universidades en el desarrollo de ciencia y tecnología. Hombre, pues si se detuvo a la UNAM, si se detuvo al POLI, si se detuvo a Chapingo, si se desmembró a la Universidad Pedagógica Nacional, ¿sí? Claro que al resto, pues, hombre, que dependemos totalmente del presupuesto federal, como es el caso de la UAS, por supuesto que nos detuvieron. Por eso se requiere un gran pacto de los universitarios, de los profesores, para salir de este susto, ¿no? De este terror en el que estamos. Le preguntaría a Eleazar si hay preguntas en red. Vale, no tenemos preguntas, pero bueno, sí tenemos varias reacciones y varias gente viendo y escuchando. Entonces, pues estamos por buen camino, ¿no? Bueno, no sé si... No, doctor, pues usted díganos. No, quedaba pendiente a ver si tienen algún comentario, Horacio, Francisco, con relación a esta competencia que se ha gestado en la educación superior entre las universidades públicas y las privadas, ¿no? Pues mira, es como el cuento ese es un chiste que puede ser un chiste ahora políticamente incorrecto, ¿no? El famoso nadador, el tamal, ¿no? Que mandan a un pobre amigo amarrado, ¿no? De todo, ¿no? Nomás le dejan una oreja para que compita. Y es más cruel el chiste, pero así lo voy a dejar. A nosotros nos mandaron, a las universidades públicas, nos mandaron amarrados y nada más con una oreja libre. Y nos dio un calambre en la oreja. Entonces, ¿qué competencia tenemos? O sea, la competencia incluso lo podemos ver con el hecho de que las becas de CONACYT
el Sistema Nacional de Investigadores se otorgaba de manera abierta a las universidades privadas, ¿no? Incluso llegó a tener más becados el sistema privado que el sistema público, ¿sí? Los fondos para investigación se le entregaron a empresas como Coca-Cola, ¿no? Y mucho de la investigación de género y de colonial viene de Coca-Cola, por cierto, ¿no? Nada más para señalar, ¿no? Y de lo ambiental también, ¿no? Es como ahora las empresas cigarreras que tienen una promoción de un planeta sin humo, pero están promoviendo los vape, ¿no? Los vapeadores. No dicen, no anuncian, pero lo están promoviendo, ¿no? Una sociedad sin humo, un gobierno, un mundo sin humo. El compromiso social tiene muchas trampas, pero sobre todo el hecho de que a nosotros no se nos ha dado la oportunidad de que sea el profesor, de que sea el trabajador el que organice el crecimiento de las instituciones. Es la burocracia. A partir de las acreditaciones y de la planeación estratégica, que insisto, los propios trabajadores de Financiera Rural, que ya desapareció, los propios trabajadores de FIRA, por aquello de hablar del campo, decían planeación extratrágica, ¿no? Y que otro investigador definía como ganar batallas y perder guerras. A nosotros nos mandaron con esa planeación y hasta la fecha nos sigue llevando al fracaso. Estamos atados completamente de manos y no hemos recuperado dos variables que son fundamentales para desmontar el neoliberalismo y que lo hemos mencionado en muchas ocasiones y que tenuemente y con mucho temor, más allá del radicalismo verbal, ¿no? De la lucha de clases, ¿no? Que saludo, pero que es radicalismo verbal, es como el marxismo académico, ¿no? Como el marxismo universitario. Se menciona en la nueva escuela mexicana la historia y el territorio, pero de repente corren, pues tienen salida de caballo y parada de burro, ¿no? Terminan hablando de las territorialidades y confundiéndose con GGG, ¿no? Con de Luz y Guatarani por allá, con las territorialidades del Partido del Trabajo. No, por favor, o sea, México hizo una revolución social. México hizo una revolución social, ¿sí? La Unión Soviética surgió de una revolución social. Nosotros no estamos para imitar discursos y menos los discursos de Coca-Cola, ¿no? Claro que nos van a ganar la competencia mientras no haya un debate desde abajo, ¿sí? Mientras no exista eso, nos van a seguir ganando. Primero tiene que haber la voluntad. Necesitamos 4 millones de universitarios. La voluntad deliberada de hacer de este país una potencia y no nada más de los dientes para afuera. Deliberada. Y entonces sí, avanzamos sobre lo que se tenga que hacer, ¿no? De otra manera seguimos como el tamal, ¿no? Sí, lo que pasa es que es obvio que es una lucha destinada a ser favorable para las instituciones privadas, sobre todo en tanto los criterios por los cuales se mide o se evalúa la educación en México y en el mundo siguen siendo criterios o indicadores neoliberales o tecnócratas. Entonces, si nosotros queremos desarrollar o aportar, por ejemplo, tanto en movilidad social, lo acabamos de ver con el último informe de la Coneval, ¿no? Como en México y en el mundo no hay movilidad social, ¿no? Cerca del 90% de las personas que nacen en un estrato de pobreza marginal, pues mueren en ese mismo estrato social, ¿no? Es decir, no hay movilidad social. Obviamente las instituciones privadas no van a aportar a la movilidad social. Eso tiene que salir desde las universidades públicas, pero no solamente es una cuestión de presupuesto, no solamente es una cuestión de
estabilidad y basificaciones a los maestros universitarios, sino que además se les den las condiciones por las cuales podamos nosotros movernos y hacer una educación con más proyección social y comunitaria, es decir, que podamos llevar a cabo procesos de transformación in situ, que podamos sacar a los estudiantes de las universidades o de las aulas para poderlas llevar a otros espacios en los cuales se da realmente el proceso de aprendizaje, porque en las aulas todo termina siendo como una especie de simulación, y cuando el muchacho sale a trabajar, cuando va a las escuelas públicas, cuando va a las empresas, cuando va a las instituciones, cuando va a las comunidades, se da cuenta que lo que se le enseñó en las aulas no está directamente vinculado o relacionado con la realidad social, cultural que vive nuestro país. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos hacer una transformación real en la cual se cambien aquellos criterios o aquellos indicadores por los cuales se mide la calidad en el país y se den las condiciones necesarias para que los maestros universitarios podamos ser partícipes de una transformación social. Y entonces podamos realmente poder ayudar o poder ser agentes de cambio. Mientras, seguiremos perdiendo la batalla con las universidades privadas en relación a esos indicadores, porque obviamente ellos no atienden a la gran inmensidad de características de jóvenes que vienen de las rancherías, de los ejidos, de la sierra, ¿no? Jóvenes de escasos recursos, jóvenes con discapacidades o trastornos que les ocasionan dificultades severas de comunicación, de conducta, de aprendizaje. Eso los atiende la universidad pública. Entonces, necesitamos pensar en una nueva concepción de educación. Para mí, el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana es un buen inicio. Sin embargo, para nada representa un modelo acabado o un modelo que ya sea el idóneo o el perfecto, ¿no? Necesitamos seguir construyendo, ¿no? Tanto es así que en la universidad, en la UAS, seguimos trabajando a través de un enfoque metodológico que es el enfoque por competencias. Algo que ya está, que en Europa ya no se lleva a cabo, que en muchos otros lugares se ha demostrado que en la actualidad ya ni siquiera es funcional para la universidad neoliberal, para la universidad tecnócrata. Y en la universidad seguimos con la planeación estratégica, seguimos con las competencias, es decir, estamos atrasados al menos 20 años en la universidad pública de estar en la vanguardia, porque la universidad pública no debe esperar que le lleguen las reformas educativas. La universidad pública debe promover la innovación en educación, debe promover nuevas metodologías. La universidad pública debe estar al frente de las reformas que se lleven a cabo en el país, al menos en las instituciones de educación superior, y no estar como hemos estado los últimos 30 años, solamente esperando a ver ahora qué reforma nos trae el gobierno federal para entonces adecuarnos o adaptarnos a esas reformas y cambiar, ¿no? algunos aspectos ahí, ¿no? Sobre todo puntos concretos. Las universidades privadas no hacen servicio social, que es la gran aportación del cardenismo y que lo hizo por la radicalización de la derecha, la radicalización de los conservadores, de oponerse a la universidad pública. Cárdenas le dijo, no, pues es que los jóvenes van a regresar esto a través del servicio social. Las escuelas públicas están condenadas a hacer el servicio social los jóvenes.
Y la práctica profesional pues se deja un poco de lado. En estos últimos años, en el caso de la UAS, se intentó meter la práctica profesional, pero con este conflicto definitivamente la tendencia es a desaparecer la práctica profesional, cuando lo que debería de haber es un cambio en la ley de servicio, porque está elevado a ley de servicio social, un cambio en la ley de servicio social para que tenga las dos posibilidades en tiempo compartido, una parte del servicio social y otra parte a la práctica profesional. Por ejemplo, debatir eso, ¿no? A nivel nacional, que lo hacemos todas las universidades públicas, estatales y autónomas. Dentro de la dirección ya no solamente de servicio social, sino de dirección de servicio social y práctica profesional. No como sucedió ahora en la UAS, que pasaron, todos los programas los pasaron a 4 años por este momento de reforma, que yo estoy seguro que no lo hicieron sin el permiso de la Secretaría de Educación Pública. Se hizo con el permiso de la Secretaría de Educación Pública el desaparecer un año de todas las carreras, excepto de medicina, ¿no? Exceptuando las carreras como la Facultad de Ciencias de la Educación, donde ya era de 4 años, pero en todo lo demás se desapareció el concepto, o se intentó desaparecer el concepto de práctica profesional, porque tanto el maestro como su servidor, claro que nos opusimos, ¿no?, a que desapareciera la práctica profesional. No estamos de acuerdo en que desaparezca la práctica profesional. Tiene que haber práctica profesional. Tiene que haber vínculo entre los sectores productivos locales, estamos hablando de la micro y pequeña empresa, y las universidades, para tener una responsabilidad social, para fortalecer y construir un tejido industrial y productivo, y no solamente de palabra, sino en los hechos. Y sin embargo, no existe una homogeneidad en este sentido, en este criterio, y lo hemos planteado en varias ocasiones. Nosotros consideramos que parte de las horas que se dedican a servicio social tienen que ser horas productivas en la práctica profesional. Por un ejemplo, ¿no? Otro, superar la planeación estratégica, bueno, esta planeación, las variables, ¿no?, de esta planeación de la matriz FODA, ¿no?, estratégica, y dejar de ganar batallas y perder guerras, ¿no? O sea, ¿saben qué? La mirada a largo plazo, táctica, es necesaria. ¿Cómo va a haber estrategia sin táctica? A ver, explíquenme eso. Bueno, porque la táctica requiere del territorio, pero no de la territorialidad. No nos confundamos, porque luego nos vamos allá, ¿no?, al regreso del giro sociológico que se está dando en la nueva escuela mexicana, hacia el giro clínico que ya demostró su fracaso con Pichot Riviere y los grupos operativos. Eso ya fracasó. Nosotros volver a esos discursos clínicos, psicoanalíticos, lúdicos y psicopedagógicos dentro de las instituciones educativas. Nosotros, con todo y lo que Michel Foucault nos haya comparado con una prisión, no lo somos, ¿no? Aquí nosotros estamos en otro contexto. Independientemente de las aportaciones que, insisto, hay que debatir, pero falta esa horizontalidad del debate a nivel de todas las universidades. Este Congreso Internacional, el espacio que nos dan, es la oportunidad para contactar y platicar con compañeros de la UNAM, de POLI, Universidad Pedagógica Nacional, de otras universidades, y la condición virtual nos permite esto también. ¿Por qué no abrir el debate más amplio y cambiar, insisto, el punto de gravedad? El punto de gravedad en la toma de decisiones dentro de las instituciones de educación pública debe de cambiar. El neoliberalismo lo mandó a la burocracia universitaria. En la Universidad del Bienestar, permítame darle ese nombre no solamente al sistema que abrió Andrés Manuel, ¿no?, sino este momento de bienestar, si así lo quiere, si se lo reconocemos pues al gobierno federal,
debe avanzar hacia un proceso en donde el punto de gravedad quede otra vez en los estudiantes, en los maestros, en los trabajadores. Quede otra vez y se generen los mecanismos de toma de decisión de una planeación participativa. Hombre, la consulta es fundamental para la toma de decisiones y es lo que está fallando aquí. El diálogo es fundamental. Yo recuerdo el concepto muy salinista de concertación. Hay que hacer concertación. Y me acuerdo de la guerra ideológica que hicieron con El Bulto, la película del Bulto. O sea, por favor, ¿no? Yo, pues debo reconocer, ¿no?, a esta estancia que tuve en el Instituto de Geografía de la UNAM, y la plática que tuve con mis maestros del instituto, y yo hacía estas aseveraciones, ¿no?, sobre las condiciones débiles que tenía el país en términos de planeación territorial. Y varios de mis maestros me decían, México no es Brasil, México no es la Argentina, Francisco. México tiene otros mecanismos de toma de decisión. La Sociedad Geográfica Mexicana es la sociedad científica más antigua de América Latina, de América. La fundó Juárez. Puso a las mentes mexicanas a trabajar, al servicio de la patria, ¿no? Hablamos así del lema de Poli, ¿no? Nosotros necesitamos poner a las universidades al servicio del proyecto de nación y ganar el debate. En aquel momento, Lombardo Toledano no nos representó bien. No nos representó bien. La universidad debe estar al servicio del proyecto de nación, no del proyecto de unas élites burocráticas. Eso es lo que hay que cambiar. Y para cambiarlo, pues se necesita que más individuos, más actores sociales participen. En el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la universidad está crujiendo. La UAS está crujiendo. No tiene proyecto propio. Ese es un problema. Se han sentado las bases de un proyecto propio, pero no ha terminado de cuajar. Estamos en lo que ustedes están viendo ahí es una vieja élite desplazada, la vieja élite del rochismo, desplazada por la élite del cuenismo en un conflicto en donde la universidad no tiene escenario de diálogo en su base. Y eso es lo que hemos pedido al gobierno federal, a la Secretaría de Educación Pública, es lo que hemos pedido al Congreso del Estado, con mayoría ya calificada de Morena y del Primor, ¿no? Compañero Roches del Primor, que abra el diálogo de la base universitaria y el debate en una universidad que hizo un congreso por la autonomía en México, antes que la UNAM, que es la UAS, ¿eh? Una de las grandes universidades del país, una de las macro universidades, tenga la oportunidad de que su comunidad debata, ¿sí? En Sinaloa, y voy a hacer algo así más contundente, ¿no? En Sinaloa hay mentes que pueden aportar al país, lo han hecho en otras ocasiones, y no dudo que en cada estado existan, pero mientras esas mentes estén atadas a esperar, como dice el maestro Horacio, que nos manden las reformas, que no pongamos sobre la mesa el debate, pues no va a pasar aquí absolutamente nada. Hay que hacer el acuerdo por la gran reforma universitaria a nivel nacional, anunciada, organizada y promovida por los representantes del pueblo, que son los congresos de los estados y el Congreso de la Unión. Esos son los representantes del pueblo. Yo le puedo reclamar al Poder Judicial lo corrupto que son, le puedo reclamar al Poder Ejecutivo lo corrupto que es, pero a quienes puedo exigirles que lleven a cabo una demanda social es a los congresos, a los diputados. Y están enamorados de la reelección,
del porfirismo, enamorados del Pacto por México, enamorados de lo que dejó Felipe Calderón y Peña Nieto. No quieren salir de ahí. Hay que salir de ese espacio de confort y pensar, ocupamos para que el discurso no quede solamente en discurso, 4 millones de universitarios más. Ya nos ganaron la batalla las escuelas privadas porque tienen más del 50% de los estudiantes universitarios. Por eso tal vez no nos hacen caso a nosotros, a pesar de que nos movilizamos, de que ponemos sobre la mesa, que le ponemos el cascabel al gato. Pero pues ahogar así a las universidades tampoco va a solucionar las cosas, ¿no? Es la falta de un pensamiento táctico, pues, ¿no? Quedarse en la estrategia pues tiene sus límites, doctor. ¿Cómo ve? Pues un último comentario rápido, porque me dejan pensando, ¿no? En el detalle ese de la burocratización. Y estoy pensando, porque bueno, muchas de las cosas que dicen coincido con ellas, y sin embargo los trabajadores académicos de las universidades no se mueven. Y me quedo pensando si no se ha construido en torno a las mentalidades académicas, pues una mentalidad burocrática. Hay que entregar cada año el informe, hay que hacer los puntitos, hay que participar en las certificaciones, hay que hacer las publicaciones, y todo lo demás que se ha discutido en esta mesa está dejado de lado. Ni compromiso con comunidades, ni compromiso con las formaciones, ni compromiso con el pensamiento, sino parece ser que es un compromiso burocratizado con los puntos. Pues no sé si les merezca alguna opinión, Horacio o Francisco. Sí, por supuesto, totalmente de acuerdo, ¿no? En la UAS, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues tenemos una zanahoria, ¿no? Que es la beca del desempeño. Entonces, para acceder a la beca del desempeño, pues tienes que ser maestro de asignatura base de 30 horas, tienes que cumplir con ciertos criterios, entre ellos participar en actividades de tutorías, generar los informes, ser asesor de servicio social, etcétera, en diferentes actividades, ¿no? El problema no es que se le pida a un maestro académico que haga otro tipo de actividades como la de tutorar, ¿no? Que además debería ser una obligación nuestra, sino que esas tutorías no van a ningún lado, ¿no? No van a ningún lado porque lo único que hay que hacer es hacer tu informe, la lista de asistencia con los alumnos, tomar la fotografía y mandar la evidencia de que ya hiciste la tutoría. No hay canalización, no hay una verdadera interacción, no se revisan las necesidades que tienen los estudiantes, porque a la universidad pública no le interesan sus alumnos, no les interesan las necesidades de sus alumnos. Y lo mismo pasa en servicio social, ¿no? Asesoras 3 proyectos y te dan tu constancia al finalizar para que la metas a la beca del desempeño, ¿no? Y así ocurre en todo, ¿no? De repente pues se hacen algunos foros a modo para obtener esas constancias que te van a servir al final del semestre. Acá en mi facultad cada semestre revisamos el programa, la antología, y pues sabemos quienes participamos de manera activa haciendo modificaciones del programa, en las lecturas, y de repente cuando me mandan la carátula de la antología, en ocasiones fui yo nada más el único que participó y resulta que hay otros 5 nombres, ¿no? Además del mío, en la carátula que participaron supuestamente modificando ese programa, esa antología, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay un pensamiento burocrático con los docentes, en los cuales muchos están pensando más bien en términos de la beca, sea de CONACYT o la beca interna por parte de la universidad o cualquier otro apoyo económico, y se deja de lado
la interacción con los estudiantes, se deja de lado que podamos participar o podamos hacer agentes de intervención social o comunitaria, porque eso no da puntos para la beca. Sí, es como yo no puedo publicar en esa revista porque no está indexada, ¿no? Entonces, no hay puntitos, pues. La meritocracia en la que nos metió el neoliberalismo, insisto, es una manzana envenenada, porque pulverizaron el salario. La pulverización del salario, la condición de convertir a los universitarios, darles un salario paupérrimo, ¿no? Antes decíamos nosotros, los obreros de la educación, ¿no? Pues sí, se nos cumplió. Órale, ahí está. Querían, ¿no?, la lucha de clases y ser obreros de la educación, pues ahí les va el obrero de la educación, ¿no? Y pues, hombre, el salario se ha pulverizado. El salario del maestro está pulverizado. Y se ha pulverizado en varias zanahorias, ¿no? Quien comenzó esta condición de zanahoria del salario, pues tiene nombre y apellido, ¿no? En Sinaloa, David Moreno Lizárraga, rector de la universidad en el periodo de Miguel de la Madrid, que además nos homologó el salario en su momento, ¿no? Y quitó parte del aguinaldo de los trabajadores. Luego vino Rubén Rocha Moya, ese fue el que más abrazó a Salinas, lo besaba todos los días, ¿no? Y nos gritaba que éramos unos trasnochados locos. Bueno, actual gobernador del estado. Nuestro querido gobernador y amigo Rubén. Y luego está el compañero Guevara Reinaga, que continuó con esa lógica. De ahí Gormer Monarres, pues que es todo un personaje, ¿no? Yo hablo de los rectores nuestros, ¿no? Imagino que en cada estado se fue generando esa condición. Y al mismo tiempo, la burocratización, los burócratas inamovibles que tienen 20 años ahí en los puestos. Va un rector, viene otro rector y ellos firmes en los puestos, inamovibles en los puestos. La elitización, la conformación de una élite burocrática, ¿no? Al mismo tiempo que una condición paupérrima para los trabajadores y para los maestros, en donde mucho cuidadito con levantarle la voz porque te quitamos la beca, ¿no? Pórtate bien. ¿Ah? Y además, el correr a los trabajadores, no solamente el mucho cuidadito, sino también te lo cumplí. ¿Ah? Y sindicato, adiós. Una oficina especial para las demandas de los universitarios. Hay aquí en la Junta de Conciliación y Arbitraje, donde están muriendo los maestros, donde están muriendo los trabajadores. Nosotros defendemos a maestros que están muriendo en estos momentos sin derechos laborales. Más de 300 todavía quedan ahí. Y los supuestos líderes de Rocha, lo que hacen es que les cobran cada visita al abogado 1,000 pesos. O sea, es un cuchillo doble. Te corro y al mismo tiempo, esa élite, pues, te corro y al mismo tiempo te cobro. Y además, sí, o sea, y eso ha pasado no solamente en la UAS, en todo el sistema de administración del Estado mexicano pasa eso. Los mismos grupos de interés al interior de las instituciones hacen paquetes de a quién van a correr y tienen a los gestores, a los abogados que los van a defender y que les van a quitar el dinero de las supuestas ganancias de esas demandas. Por eso Enrique Peña Nieto hizo la reforma que solamente se iba a pagar 1 año de salarios caídos, porque había demandas al infinito, que se hacían supuestas al infinito. Nos han agarrado como sus cochitos, nos tienen en engorda y van sobre nosotros. Y eso es deslealtad de parte del Estado mexicano hacia su capital cultural. Ellos nos convirtieron en capital humano, ¿sí? Nos convirtieron en un recurso, así le decían a los maestros, los burócratas de la SEP. ¿Dónde tienes tus recursos? ¿Qué?
El capital cultural de las instituciones de México lo han sangrado sistemáticamente. Sucedió con Ruta 100, sucedió con Luz y Fuerza del Centro. Han sangrado al capital cultural de nuestro país, a las capacidades institucionales para generar una transformación social. Así que esa llamada cuarta transformación, ¿de qué está hablando? Hombre, nosotros somos universitarios. Tenemos la capacidad para reflexionar la realidad, para ubicar la verdad, para no ser engañados y para abrirle los ojos a la sociedad, para que sea ciudadano. Aquí se montó un negocio perverso y ese negocio perverso le ha costado la vida a universitarios. Y el gobierno, aún a pesar de que lo hicimos ganar, como en el caso de Sinaloa, mantiene esa desvergüenza y le sigue cobrando a los trabajadores. No. Cuen no es el diablo únicamente. Es uno de los diablos del infierno, igual que Rocha. Es uno de los diablos del infierno que hemos vivido los universitarios. Pero ¿saben una cosa? A mí de chiquito me decían el chamuco. No tengo problema de este infierno. El punto es, ese infierno ¿a quién ha beneficiado? ¿Y por qué motivo? Por eso es que pedimos un diálogo en otras condiciones históricas. Y si no, bueno, la rueda de la historia a cada quien nos va a poner en su lugar. Pero no vendamos infiernos, ¿no? No vendamos infiernos. El infierno lo conocemos. Como le insisto, doctor, nosotros podemos en estos momentos hablar porque sabemos que hay una condición federal que nos da cierta cobertura. Pero que la amenaza está ahí, la amenaza está ahí. Yo creo que hay que aprovechar el momento histórico que tenemos para dar una opinión y para llegar a los acuerdos pertinentes a nivel nacional de liberar a los trabajadores. Voy más allá de los trabajadores de las universidades, ¿no? Este mecanismo perverso debe de terminar, porque así como hay gente honesta dentro de las instituciones educativas y dentro de todas las instituciones del país, hay deshonestos. El poder judicial es el poder más corrupto y deshonesto que existe en este país. Para mí, lo digo con todo respeto, bueno, sin respeto también, que la Universidad Autónoma de Sinaloa esté en manos de ese poder es vergonzoso y es sumamente peligroso que esté en manos de abogados del Poder Judicial. Yo no lo comparto eso. Yo no comparto que se judicialicen los temas que podemos resolver en el terreno de un diálogo universitario. Pero no se resuelven porque es un quítate que yo voy, pasando por encima de las generaciones como la nuestra, que también tiene derecho a administrar la universidad, que también tiene derecho a opinar sobre la universidad y que ellos no quieren reconocer. Por eso nosotros vamos a seguir manteniendo la postura de que aquí lo que se ocupa en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa es la reforma a la ley orgánica. No entretenernos con la Ley General de Educación Superior de Sinaloa, que eso lo pongo sobre la mesa y lo he puesto en otras ocasiones. Si yo como rector de la universidad, si a mí como rector de la universidad me piden que yo vaya y dé un informe al Congreso del Estado, yo me voy a negar. Eso es violación a la autonomía universitaria. Mi informe debe ser a la comunidad universitaria y al pueblo de Sinaloa. Eso es un pase a gol para enrarecer más el problema, o es allanar el camino para una solución. Eso es lo que está pasando aquí en Sinaloa. No se está debatiendo la ley orgánica, como se lo dijimos unos diputados. Se está debatiendo la Ley General de Educación Superior del Estado de Sinaloa, no la ley orgánica. Ustedes llevan 2 legislaturas
perdiendo el tiempo. En lugar de debatir lo fundamental que es la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque no la quieren reformar, porque no quieren regresar el punto de gravedad a los trabajadores, a los maestros, a los estudiantes, pero sobre todo a los estudiantes. Aquí hay un odio por la juventud sinaloense que se levantó para defender el derecho a la educación y que se abriera la universidad a la sociedad en los años 70. Es un odio que le tienen a la juventud y que nosotros lo vivimos en los años 90 enfrentando al salinismo, al neoliberalismo universitario. El odio de parte de esta gente, de estos burócratas que incluso se atrevían a decir que los estudiantes veníamos de paso y que no había nada que debatir con nosotros, que nosotros no sabíamos lo que queríamos. Bueno, ahora somos maestros, ahora somos doctores y siguen insistiendo que no sabemos lo que queremos. Esas vacas sagradas que no dan leche, o dan leche en polvo, porque se citan entre ellos, dicen que nosotros no sabemos lo que queremos. Claro que sabemos lo que queremos, claro que lo sabemos. El problema es que el punto de gravedad no está aquí abajo. Y mientras la autonomía universitaria a nivel nacional no tenga su punto de gravedad en los trabajadores, en los estudiantes, en las aulas, los que estamos en las aulas, mientras no sea así, la universidad pública va a perder todas las batallas y no va a jugar el papel que debe de jugar en el proyecto de nación. Hay que desmontar el burocratismo académico, la meritocracia supuesta del neoliberalismo, de esta manzana envenenada, ¿no?, de la autonomía y la libertad de cátedra. Es una manzana envenenada. Mientras sigamos nosotros en el apartado A, en donde no nos podemos organizar y el patrón nos puede correr cuando sea de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos que estar en el apartado B. Tenemos que tener derechos laborales. Y entonces sí, ejercer la libertad de cátedra, el libre pensamiento, el pensamiento crítico y desatar el potencial universitario en la sociedad. Si no, pues bueno, aquí vamos a seguir haciendo buenas intenciones en este infierno en donde hay muchos demonios, diablos y chamucos. Pues agradecerles en nombre del comité organizador al doctor Francisco Morales Cepeda y al doctor Horacio de Jesús Malcampo Moreno por las reflexiones que han compartido en este espacio. Y pues sin más, damos por terminada esta mesa y los esperamos en el filo de las 3 de la tarde a las siguientes actividades. Gracias. Sin antes advertir pues que queda pendiente, digamos, esta discusión, sobre todo la reflexión en torno a la estrategia, ¿no? Cómo desmontar la lógica burocrática de la docencia, ¿no? Muy bien. Gracias. Les agradecemos. Saludos.